Así que, de alguna manera, esto complica la situación. Por lo menos, a entender del fiscal, están llegando los elementos que podrían llevar a una acusación contra la presidenta Dina Boluarte por enriquecimiento ilícito, entendiendo, por supuesto, que la Fiscalía, el fiscal de la Nación, tendría que presentar una denuncia constitucional contra la mandataria Cartier. Recordarán que el doctor Abanto, abogado de Oscorima, llegó a la Fiscalía con los relojes para una diligencia de exhibición, pero de repente el fiscal le dijo, no, señor Abanto, los relojes y la pulsera se quedan. Gracias. Lo estaremos llamando, adiós. Y cuando sale el abogado de la Fiscalía, le dice sorprendido a la prensa, no entiendo, yo venía solo a mostrarlos, pero los relojes y la pulsera se han quedado. Esto tiene que ver con un pedido que hizo la Fiscalía al Poder Judicial y que el Poder Judicial, aunque es muy probable que en su momento el fiscal vaya a acusar a la presidenta por enriquecimiento ilícito y por lo tanto le pide al Poder Judicial incautar esos bienes, porque esos bienes resultan vitales para confirmar la comisión del delito. Fiscalía de la Nación ya prepara la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. Pruebas. La Fiscalía de la Nación pidió al Poder Judicial convalidar la incautación instrumental de joyas y relojes, como objetos y pruebas del delito de enriquecimiento ilícito y omisión en declaración jurada. Juez Supremo realizará audiencia judicial que será clave para decidir el avance del proceso penal contra la mandataria. Su amor por las joyas y relojes de lujo la podrían llevar a perder la más alta magistratura del país, la Presidencia de la República. El despacho del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ya estaría evaluando presentar una denuncia constitucional ante el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte. Esto es lo que aparece en los argumentos que la Fiscalía presentó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que atiende el juez Juan Carlos Checkley, al pedirle que confirme la incautación instrumental de los Rolex y joyas incautados al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en la casa de la presidenta en Surquillo y durante la declaración de la mandataria. Es evidente, dice el fiscal de la Nación, que en este caso nos encontramos ante un fin constitucionalmente legítimo, porque la lucha contra la corrupción se enmarca dentro de los deberes de los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos, quienes deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. Además, explica que la medida solicitada de decomiso de joyas y relojes Rolex son necesarias para esclarecer, investigar y sancionar a Dina Boluarte Segarra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar todos sus bienes en sus declaraciones juradas. Mostrarles a ustedes algunas páginas que son clave de la incautación de los relojes Rolex que el señor Oscorima le habría prestado a la presidenta de la República, además de la famosa pulsera Cartier. Recordarán que el doctor Abanto, abogado de Oscorima, llegó a la Fiscalía con los relojes para una diligencia de exhibición. Pero de repente el fiscal le dijo, no, señor Abanto, los relojes y la pulsera se quedan. Gracias, lo estaremos llamando, adiós. Y cuando sale el abogado de la Fiscalía, le dice sorprendido a la prensa, no entiendo, yo venía solo a mostrarlos, pero los relojes y la pulsera se han quedado. Esto tiene que ver con un pedido que hizo la Fiscalía al Poder Judicial y que el Poder Judicial autorizó. ¿Por qué autorizó? Tenemos justamente el documento que revela. Pero entiendo que todavía no les puedo contar toda la historia ni el contenido de esto, sino que esperaremos solo unos instantes para que ustedes entiendan la importancia de lo que dice en estas páginas del propio documento que solicitaba la incautación de estos relojes. Eso viene en unos instantes nada más. Este documento que resulta clave en la investigación contra la presidenta Dina Boluarte. Estamos hablando de un pedido que le hace el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, cuyo nombre está aquí escrito, ¿no? Y que dirige al juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema. Se refiere al requerimiento de confirmatoria de incautación. Estamos hablando de la incautación de los relojes y la pulsera Cartier que la presidenta en algún momento exhibió y los que dijo, según ella, que le había prestado su amigo Huayqui, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Lo cierto es que cuando uno revisa el documento, se topa con un párrafo muy interesante, el 7.4, que dice lo siguiente: la medida solicitada, es decir, la incautación, el quedarse con los relojes, resulta idónea para asegurar cautelarmente la eficacia de la decisión definitiva
de decomiso de objetos y cosas relacionadas con el delito o necesarias para su esclarecimiento, como consecuencia de investigarse y sancionarse a Dina Ercilia Boluarte Segarra por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos. Este párrafo, de alguna manera, lo que dice es que la investigación avanza y que es muy probable que en su momento el fiscal vaya a acusar a la presidenta por enriquecimiento ilícito y por lo tanto le pide al Poder Judicial incautar esos bienes, porque esos bienes resultan vitales para confirmar la comisión del delito. Hemos consultado con algunos abogados penalistas que sostienen que un préstamo, por ejemplo, así como un obsequio o el alquiler de un bien, es decir, la posesión final, tiene antecedentes, hay jurisprudencia en otros casos vinculados al mismo delito de la Corte Suprema que han sancionado y han condenado por enriquecimiento ilícito bajo una figura similar, no necesariamente objeto, sino también préstamo o incluso alquiler. Así que de alguna manera esto complica la situación, por lo menos a entender del fiscal están llegando los elementos que podrían llevar a una acusación contra la presidenta Dina Boluarte por enriquecimiento ilícito, entendiendo, por supuesto, que la Fiscalía, el fiscal de la Nación, tendría que presentar una denuncia constitucional contra la mandataria. La Fiscalía considera que el decomiso de las joyas y los Rolex está prevista en la orden judicial de allanamiento de la casa y oficinas de la presidenta en Surquillo y en Palacio de Gobierno que se dio para buscar los objetos o instrumentos del delito. La orden judicial de allanamiento autorizaba la búsqueda e incautación de los relojes Rolex y otros documentos que guardaran relación con los delitos investigados. En ese momento, solo se hablaba de los Rolex. Luego apareció evidencia de que la presidenta también utilizaba joyas, pulseras, pendientes, collares de alto valor y marcas top de joyería. El cuerpo del delito. Sin embargo, la Fiscalía cree necesario que el juez convalide el decomiso de todos estos objetos, guardados en cadena de custodia, para asegurar su posterior uso como medios de prueba y objetos del delito, al haber sido encontrados en diferentes momentos y lugares. El juez Juan Carlos Checley estaría convocando una audiencia pública en los siguientes días para evaluar y tomar una decisión. La defensa de la presidenta Boluarte y del gobernador regional Wilfredo Oscorima no están conformes con la decisión de la Fiscalía. Durante el allanamiento a la casa de Surquillo, se encontró el certificado de garantía de uno del Rolex modelo Datejust 36, al igual que el certificado de garantía correspondiente a una pulsera de oro modelo Bangle, también obtenida en la casa Banchero. Además, de una pulsera y una cadena de oro.